Ya hay gente que vino tempranito de acá, hay gente que ya nos está viendo por videoconferencia, así que vamos a dar comienzo, no te sientes mucho, Marcela. Vamos a dar comienzo al cuarto encuentro de este ciclo de capacitación sobre dislexia, esta vez con una devolución de los primeros trabajos ya recibidos que han hecho la gente de la asociación. Y para los que nos están viendo, hoy hablamos con gente de Las Toscas, que probablemente esté conectado, que tenían algunas dudas con respecto a los plazos, ya hablamos con la gente de la asociación. Querían sobre todo que pudieran estar presentados antes de la instancia de hoy para poder hacer una devolución, para poder tener un intercambio. Sin embargo, si hay gente que todavía no alcanzó a preparar la planificación con las adecuaciones curriculares, todavía la gente va a estar recibiendo esos trabajos porque para la acreditación del curso con evaluación es una condición y es importante que lo puedan aprovechar, sobre todo en este tiempo de concursos, titularizaciones, etcétera, que puedan tener la aprobación del curso con evaluación. Por lo tanto, esta semana y hasta el jueves que viene están recibiendo trabajos. Ustedes recuerden también que el jueves que viene, que es el último encuentro para la gente de secundaria, siempre son bienvenidos todos, porque como hablamos y como vimos con los chicos que estuvieron acá dando testimonio, es una trayectoria educativa la que transita un alumno con dislexia. Entonces, como docentes, cuanto más estemos en conocimiento de causa de toda la trayectoria educativa, de las adecuaciones curriculares, de toda la trayectoria, mejor preparados vamos a estar a la hora de poder dar alguna guía, ayuda, ajuste, adecuación curricular. Así que hoy vamos a trabajar con Marcela y también con la gente de la asociación para que podamos conocer también la tarea que se desempeña. ¿Hay algún material que después la asociación preparó? ¿No? La próxima. Dale, después lo van a explicar. Así que gracias a los que están conectados por videoconferencia, a los que están acá, vamos a empezar a trabajar. Gracias. Habíamos planteado presentar hoy la asociación porque creíamos que la gente iba a estar más dividida, que iba a venir unas personas iban a venir a y otras personas iban a venir a la próxima. Como en realidad todos están escuchando y viendo todo, nos pareció bien hacer el corolario de esta capacitación contándoles en qué consiste la asociación. Así que para la próxima queda lo de la asociación. Bien, ya deben verme hasta en figurita. Cuarto encuentro, el taller evaluativo de docentes de nivel inicial y del primer ciclo de primaria. La idea es articular esa teoría que fuimos hablando con lo áulico, con el hoy y ahora que ustedes van viviendo todos los días. Y por otro lado, busqué el modo de articular esto presencial, que son pocos, con lo que es a distancia. Entonces, lo que busqué fue compilar todos los trabajos que me fueron llegando e ir haciendo ese puente entre teoría y práctica. Van a ver Power que ya presentaciones que ya las vieron, porque justamente la idea es eso, es ir y venir, ese feedback de ir retroalimentándonos. A ver si voy yo acá. Bien, entonces, puntos a tener en cuenta. Sí, ¿estoy bien acá? Entonces veíamos, cuando vimos lo de la neuropsicología, veíamos que no solo es un constructo teórico que va a estudiar la relación entre mente, entre funciones cognitivas y lo subyacente orgánico, el cerebro, su funcionamiento, su arquitectura, sino que también sirve para esa interrelación dentro de cómo ese sistema funcional complejo, todos esos factores que van hilando y van haciendo ese encadenamiento que requerimos para leer y para escribir, cómo podemos desde la planificación estar atentos a ellos y saber si estoy abordándolos a todos o si alguno no lo estoy abordando y me está quedando en el tintero. Entonces, vamos a empezar trabajando con el nivel inicial. Recordamos que la dislexia es genética, es crónica, es hereditaria. Entonces,
estaría bueno incorporar en las entrevistas de admisión que hacemos en el jardín, el preguntar a los papás si alguno tuvo trastornos de aprendizaje, quizás no tiene el nombre de dislexia, que eso ya lo hablábamos acá, me parece, que quizás no tenga el nombre de dislexia, porque dislexia fue un término que empezó a estar más en boga a partir de los años 90. Antes medio que se metía todo en la misma bolsa, disfunción cerebral mínima o nada, palo y cocazo, y tenían que aprender como les surja, ¿sí? Entonces, por ahí no tienen el nombre, pero sí preguntarles si les costó la escuela, cómo eran como alumnos, o si tienen algún hermanito con el diagnóstico, o que le cueste. Entonces, para la lectura, se acuerdan que habíamos llegado a la conclusión que necesitaba de todos estos factores, y tampoco son exhaustivos, ¿no? Necesitaba de atención, de memoria a corto plazo, habilidades visuales, espaciales, temporales, todo el proceso fonológico, que allá lo puse en rojo porque es lo que principalmente está afectado en los chicos con dislexia, los aspectos semánticos, sintácticos, la motivación, el ambiente social. Entonces acá yo recopilé objetivos que plantearon. No sé el nombre de ninguno, así que no sé si hay alguno de ustedes que son. Ah, pero si ponen la foto yo tampoco los voy a recordar, así que no importa. Él sí puso, porque yo de él me acuerdo, claro, es fácil, un solo hombre. Pero después no sé si hay otra foto. Bien, entonces los objetivos, fíjense, recuerden ese cuadro que estaba antes, ¿no? Del lenguaje, ¿qué objetivos se plantean en las planificaciones que me mandaron ustedes para el nivel inicial? Interpretar consignas del lenguaje en la parte comprensiva. Desarrollar y optimizar el vocabulario, la parte expresiva, la parte lexical, la parte articulatoria. Participar con entusiasmo de los preparativos de una fiesta de cumpleaños, era la planificación que me mandaron. Reconocer los cambios que se van produciendo en el cuerpo durante el crecimiento, vuelvo a lo nominativo. Y fíjense cómo aparecen, dar gracias a Dios por el don de la vida, afianzar hábitos de respeto, cómo empieza a aparecer el lenguaje desde lo pragmático también en los distintos ámbitos. También plantearon desarrollar y estimular su motricidad, ampliar y recrear la imaginación y la fantasía, transformando y construyendo modos personales de expresión y comunicación. Fíjense que está planteado como, en realidad ahí está planteado como un modo de expresarse, y yo también lo puse dentro de la motricidad, ¿no? ¿Por qué? Cuando utilizan distintos elementos, no solo como un modo de... Ahora ya, después que vino Carla y habló un montón, ya saben que no es solo como un modo de expresarse, dibujar con plastilina o dibujar con crayón o dibujar con tiza y sobre distintos soportes, sino cómo difiere la prensión, cómo difiere la pinza que tienen que utilizar, la presión. Bien. Y aspectos visuales, desarrollar la observación, desarrollar la creatividad y habilidad en las diferentes expresiones plásticas. Esos son algunos de los objetivos que recopilé. Y los contenidos es coordinación ojo-mano, contraste, esto de figura-fondo, todo lo del lenguaje, formular preguntas y respuestas, interés y valoración por los aportes y actividades de otros. Fíjense que lo que creo yo es que, y quiero que lo pensemos, este desarrollo va a ser en una planificación normal. Así todo en los chicos con dislexia, que supongamos que podemos anticipar que este nene tiene alguna dificultad, ni el objetivo ni el contenido varía, ¿no? Me olvidé de poner esa diapositiva. Ni el objetivo ni el contenido varía. Entonces, como para que volvamos a hacer finito todos esos factores que van encadenándose para la lectura. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del input visual? Que la lectura es una actividad que se inicia desde lo visual.
¿sí? Y cuando hablábamos de la necesidad de la precisión en la percepción visual de letras y palabras, acá yo puse algunas actividades que justamente plantean lo de figura-fondo. Ven que están un poco secuenciadas, la primera es mucho más fácil, la segunda un poco menos, la tercera, y fíjense esa que está ahí en el medio, lo difícil que es. Y fíjense cuando cambia el color del soporte también. Entonces, cómo ser consciente que estas actividades son parte del preludio para la lectura, ¿sí? Y cómo puedo ir secuenciándolas. A la vez que las otras actividades, ¿ustedes ven bien o sería mejor apagar una luz? ¿Sí? Fíjense en esa actividad que vienen en las valijitas y vienen un montón de libros que dice, bueno, qué sé yo, busco una media, busco un chupete. ¿Cómo tiene que ir focalizando y haciendo un mapeo, una búsqueda visual, que es lo que nos va sirviendo después para focalizar en lo que yo quiero leer? En uno de los trabajos presentaron figura-fondo. No alcancé a escanearlo con unos dibujos y yo iba a traer uno después cómo avanzar con números o con letras. Acá está todo con dibujos y bien figurativos. Y para trabajar figura-fondo, esto de el dibujo sobre distintos soportes. Cuando trabajo en hoja blanca, en hoja Canson, cuando diluyo con lavandina y después escribo arriba, cuando escribo sobre el diario, piensen qué capacidad que tienen que hacer de contrarrestar el estímulo que es el diario, que tiene ya un montón de estímulos, ¿sí? O dibujan sobre papeles de regalos. Entonces, ahí estar atentos, que también otro de los trabajos planteó, estar atentos a qué tipo de figura fondo hago con estos chicos. Por ahí hacer uno que tenga mucho contraste e ir luego secuenciándolo a más complejo, ¿sí? El otro, que era del input visual, ¿se acuerdan que era el análisis visual de las formas de las letras y la extracción de sus rasgos invariantes? Entonces yo acá había recortado un montón de distintas A. Y fíjense nada más en la A imprenta mayúscula, cómo una está más abierta, cómo una tiene, cómo una tiene sombra y está como en relieve, cómo una termina en punta y las otras terminan en una línea. Y lo que Carla había traído, ¿se acuerdan?, es trabajar desde el jardín con nada más que esas 7 regletas, y con esas 7 regletas se hacen todas las letras en imprenta mayúscula. Y yo le puse ahí multisensorial, que lo trabajen con distintos materiales, con lija, con papel felpilla, con papel, con goma eva, porque primero que activamos un montón de zonas del cerebro. No sé si yo había contado que hay una investigación hecha en Alemania que los chicos con dislexia tienen mucha mejor respuesta a lo áptico, que es lo táctil en movimiento. Entonces, trabajar las letras en el antebrazo o formas, primero, no tienen por qué ser las letras solamente, en la espalda, jugar a hacerlas con el cuerpo, trabajar mucho esto, lo multisensorial. Discriminación de las letras que son altamente semejantes. Y fíjense cómo desde el jardín, son todas actividades que yo creo que ustedes hacen, pero ahora cómo empezamos a pensar en ese cuadro y a focalizar y a plantearnos desde otro lugar esto, ¿no? Cuando tienen que pintar igual un dibujo, si lo quieren complejizar un poco, puede tener la rueda de atrás de un color y la de adelante de otro, entonces ante el otro dibujo, ojo cómo pinto cada una. Cuando tienen que buscar diferencias, y también fíjense que lo secuencié, es mucho más fácil buscar las diferencias en horizontal, porque miro y bajo, que buscarlas en vertical, porque quizás a esa estrellita que está al lado de la luna la buscan del otro lado, ¿sí? Bueno, y acá hay letras que son
exactamente parecidas. Entonces, con todo eso los vamos orientando en el espacio. Otra de las cuestiones es la memoria visual de las letras individuales, que en los jardines lo trabajan mucho, para poder después leerlas y escribir lo que yo les decía, la E así para arriba, la E para un costado, la E con 4 patitas. Tienen que terminar de comprender, de reservar el patrón visual de cada letra. La habilidad visoespacial y la direccionalidad de la escritura, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y fíjense que lo trabajan con laberintos, con trayectos. Una vez habíamos hecho una capacitación en la asociación y otra terapista decía, no sé si lo comentaba Patria acá también, limpiar cuando limpian la mesita, decirle que la limpien así, como para ya empezar a introducirlos en esto de izquierda a derecha. Fíjense acá, ¿les parece que está bien? Claro, porque fíjense que en realidad el pingüino parece que se está yendo. Entonces no ayuda a la direccionalidad, que en realidad tendría que el pingüino mirar para el otro lado. ¿Sí? Hay una de las planificaciones que también plantea esto. Se empieza para trabajar lo motriz con trayectos grandes, después se va achicando y después esto. Pero la idea de la direccionalidad es que esto nos está ayudando. Y lo último, la integración visolingüística para asociar letras y palabras con sonidos. Entonces, bueno, junto con el tren, todas las que empiezan con A, y con la otra locomotora, todas las que empiezan con U, o un poco más difícil, el primer fonema, la primera letra de cada uno lo pongo abajo. El miércoles pasado dimos una capacitación en un jardín en Santo Tomé y a mí me llamó poderosamente la atención cuando yo planteé estas cosas que me dijeron que estaban prohibidas. Que no podían ellos ponerle la letra o el nombre, no el nombre ni el sonido, no podían decir nada de la letra en jardín, porque el objetivo del jardín no es alfabetizar. Cosa que acuerdo, no es alfabetizar, es preparar para la alfabetización. Depende de la institución, seguramente, y también porque yo, por ejemplo, recién me recibí, pero yo hice pasantías en una sala de 5 y los chicos en sala de 4 a fin de año ya empezaban a escribir su nombre con A, con la plastilina. Una nena escribió todo su nombre y apellido, entonces para las maestras era un gran logro, porque ya directamente con plastilina ella dibujó su nombre, lo formó. Entonces es como que para mí yo no sabía que estaba prohibido hablar de letras o de palabras, porque todo chico cuando tiene 4 años quiere conocer cómo se escribe mi nombre, o cómo se escribe mamá, o cómo se escribe papá. Entonces, como que... A mí me llamó la atención esto. ¿Todos son de escuelas privadas? Claro. Y hay una enorme resistencia. Nosotros tenemos chicos integrados. El nivel inicial, cuando son chicos que tienen alguna discapacidad mental, como es el caso de mi escuela, cursan en el nivel inicial de las escuelas comunes. Y hay una enorme resistencia de trabajar con todo lo que es la estimulación motriz y la preparación de la mano para la escritura. Entonces el aprestamiento, todo esto que estamos hablando es como que está prohibido. Y en la sala de 4, donde estoy trabajando en privada, los chicos escriben palabras, depende de la letra que se esté trabajando, si conocen las letras por sonido y por el nombre de la letra. Bien. Sí, yo creo que en realidad hay modas, ¿no? Y se pasó de un conductismo total a un constructivismo totalmente liberal. Y lo que yo decía los otros días en la charla, justamente cuando empezamos con todo este tema de no introducirlos para nada en la lectoescritura, yo creo que fue también por un desfasaje de institutos privados y de jardines privados que querían tender a la élite. Entonces había chicos que no jugaban y que no dibujaban, pero que escribían.
o que no... Claro, entonces, a mí me parece realmente que tenemos que saber focalizar, por eso vuelvo yo al cuadro, en todos los factores que tenemos que aprestar y que estar bien para cuando nos podamos introducir en la lectoescritura. Pero también necesito la multisensorialidad, ¿no? Entonces me parece que darle a un nene la letra, que la haga que la toque, que la haga con el cuerpo, qué sé yo, y no decirle es mostrarle como que eso es nada más que otro dibujo. Y la letra tiene otra función. Eso de que esa nena escribía todo, y yo no le digo, acá se dice milagro no sé cuánto, o dice mila, entonces es como darles una entidad de dibujo que no lo tiene, ¿no? ¿Vos ibas a decir algo? No, quizás yo decía que es la forma en que uno le presenta la actividad. Yo soy docente del nivel inicial y hace varios años creo que fuimos pasando por distintas etapas y hay una resistencia en el nivel inicial de que no se vaya la alfabetización. Entonces creo que hay que buscar la forma creativa, quizás no a través de copias, sino a través de juegos, de actividades plásticas, motrices, diferentes materiales para llegar a esto. Sí, porque es el nivel de eso, que tenemos que aprovecharlo. Bien, la secuencia temporal, que lo trabajan ya desde los hábitos, que saben que llegan, cuelgan la bolsita, bueno, hasta, por ejemplo, cuestiones o enhebrados de primero un color, después otro, hasta que llegan a secuencias gráficas, ¿no? Que puede ser esto, o puedo después empezar a poner letras o números, que también lo trabajan en los jardines. Otra de las cuestiones que es muy importante que prestemos atención, porque ustedes deben recordar cuando escuchamos a los chicos que leían en la primera vez, y pensábamos qué capacidad de memoria a corto plazo y memoria operativa tienen que tener para que cuando yo voy leyendo de esa manera tan obstaculizada vaya pudiendo guardar como para poder llegar a la comprensión. Entonces, la memoria y la atención son muy importantes. ¿Y qué capacidad de atención para no dispersarse en algo tan obstaculizado y tan trabajoso? La memoria a corto plazo, que en realidad consta de 3 partes. Una parte es el bucle fonológico, es todo lo lingüístico cortito, lo que me acuerdo ya de lo lingüístico. Entonces, por ejemplo, trabajar, juego al teléfono descompuesto, digo 5 palabras y a ver quién se las acuerda, o digo una rima y la volvemos a decir, o poesías o canciones, o iba un barco cargado con, lo saben y lo juegan, ¿no? Bien. O el otro que también, que ya implica un poco más de complejidad, es que yo lo llamo las oraciones incrementadas, cuando uno dice entonces el otro dice la casa y el otro la casa es. Fíjense cómo trabajamos un montón de funciones ahí, cómo trabajamos la conciencia lexical, porque cada uno tiene que agregar una sola palabra, cómo trabajamos atención, cómo trabajamos memoria, cómo trabajamos concordancia desde el lenguaje oral, porque si dijo no puede decir gato después, ¿sí? Agenda visoespacial, que es la memoria cortita pero de lo visual, que es lo que a ellos después les sirve, por ejemplo, para copiar del pizarrón, ¿sí? Miro y copio. Entonces también recordar objetos, figuras, letras, números. Y lo tercero que no está ahí es el retén episódico, es decir, lo que yo traigo a la memoria a corto plazo de mi memoria a largo plazo. Es decir, si yo estoy leyendo, por eso no lo agregué acá, si yo estoy leyendo y empiezo a leer Los gorilas, ¿qué traigo yo de mi memoria a largo plazo y hago presente de lo que sé de los gorilas? ¿Sí? Para eso, en este nivel, lo que tengo que incrementar es el lenguaje. Bueno, acá hay un ejercicio, por ejemplo. Le mostrás esa lámina, la sacás y a ver de qué cosas te acordás. ¿Ven cómo es agenda visoespacial? Entonces, lo que decía del retén episódico, el modo de ir
conformando, ampliando el vocabulario en esta edad es oral. Entonces, en el congreso que fuimos decían, en esta edad es cuando tienen que empezar a llenar la cajita de palabras. Entonces, todo lo que ustedes plantean de contar cuentos, después de hacer las preguntas comprensivas, de hablar de los cambios, porque el cambio de la naturaleza, de las estaciones, de hablar de las partes del cuerpo, estamos llenando justamente esa cajita que es el momento. Entonces, el lenguaje como una capacidad propia del ser humano, por el cual se relaciona, comparte. Acuérdense de los objetivos que habían puesto las chicas de lenguaje, que hoy yo dije, ¿no? Normas de respeto y de convivencia, cuento cómo va a ser la fiesta de cumpleaños, escucho al compañero, cómo me relaciono. Un sistema de símbolos que permite almacenar e intercambiar información, que es todo lo que estamos trabajando de todos esos factores, y a la vez plantear el lenguaje, las distintas funciones que tiene el lenguaje escrito, ¿no? El tema de la seño le escribe una notita a mamá para que se acuerde de mandarte tal cosa. Estamos también trabajando estas funciones del lenguaje, ¿no? Y basado en el empleo de señales y letras gráficas. Bien. Y a la escritura, ¿se acuerdan que lo que le agregábamos era la motricidad? Todo esto. Entonces, los niños deben aprender el recuerdo de patrones motores de alta coordinación. Para eso tiene que estar muy estabilizada su motricidad gruesa. ¿Se acuerdan que habían visto con Carla el tema de equilibrar los hombros y después seguir hasta lo distal, como para que pueda disociar el movimiento hasta llegar a que sea un movimiento nada más de la mano? Esto lo digo después, pero todo tiene que ser, cuando nos enfrentamos a la escritura, tiene que ser con supervisión. Y eso vuelvo al tema que dejamos de lado el conductismo, que estábamos con los grafismos y con los palotes, y ahora escriben como pueden o como quieren los chicos, se sientan como quieren. Entonces llegan a 5º grado y dicen, se me acalambra el brazo, y pobrecitos tienen razón, porque para escribir nunca les dijeron cómo tienen que sentarse y cómo tienen que tomar el lápiz, y utilizan todo el brazo. Entonces, está implicada desde la motricidad gruesa hasta la motricidad fina, de la pinza para tomar bien el lápiz, la prensión, ¿sí? La fluidez en el trazo, hasta los escriptogramas que se acuerdan que vieron con Carla también, que son guirnaldas gráficas que preparan el movimiento para llegar a la letra, sobre todo cursiva, ¿sí? ¿Qué hay que lograr ahí? La fluidez y la planificación ante el movimiento que yo quiero hacer, que no es otra cosa que una serie de movimientos que tienen que ir encadenados hasta que se logre ese estereotipo motor. ¿Sí? Ahora, una vez que ese estereotipo motor se logró mal, es muy difícil ir para atrás, por eso es que digo lo de la supervisión. Una vez que los chicos la escribieron así, llegan chicos en 3er grado que dice la mamá, no le entiendo, yo no voy a ponerme a trabajar 5 horas diarias para mejorar la caligrafía, compensemos por otro lado. Pero eso sí, cuando él empezaba a escribir y empezaba a trazar las letras, ahí sí tiene que haber supervisión. Y el otro punto es la direccionalidad que tiene la escritura, que ya lo veíamos también hoy con lo del espacio. Entonces, la escritura es una parte de un grafismo porque supone la posibilidad de transcribir signos gráficos para darles una forma adecuada, de manera legible. Requiere de un aprendizaje sistemático de parte del niño, organizado por el adulto. Y esto que el soporte auditivo hace que se asimile mejor este movimiento. Entonces, ¿cómo es esto? La L, hago un ganchito para arriba alto. Eso ayuda a que él recuerde el movimiento que debe hacer. Fíjense que volvemos a lo multisensorial, ¿no? Así como la hago con un piolín, la hago con la plastilina, desde lo auditivo hago el ganchito para arriba, o qué sé yo. La G,
hago el ganchito, la agarro y bajo con un rulo, qué sé yo. Y ellos después lo van diciendo así. Entonces, ¿por qué incluir los de las neurociencias en el jardín? Es muy importante y ya lo vimos. Y fuimos planteando todo desde ese aspecto de las neurociencias y de la neuropsicología, que es la hija aplicada, a, digamos, el proceso normal. ¿Cómo tenemos que estar atentos a todas estas cuestiones que vuelvo a repetir, no son exhaustivas? Falta todo lo social, lo motivacional, ¿sí? ¿Cómo tenemos que estar atentos a todos esos eslabones para que puedan encastrar bien, para que llegue a incorporarse feliz a una escuela, al proceso de lectoescritura? Porque ese nene que veíamos hoy al principio, yo lo analizaba y veía guardapolvito nuevo, mochila, se ve la nena atrás, la mochilita nueva, la cartuchera nueva, decía, hasta los bancos están limpios, que se ve el reflejo del guardapolvo en el banco. Bueno, tenemos que lograr que ese chico perdure en esas ganas de aprender, perdure en ese desafío que es para él y que es para todo que empieza a aprender. Después van a ver un pedacito de una película, el encontrarse que no solo está el mundo de las personas y el mundo de los objetos, sino que hay un mundo maravilloso que es de las letras y que me está transmitiendo algo. Y ustedes vieron cuando los chicos empiezan a leer, que miran los carteles y quedan fascinados y los van leyendo. Yo no creo que haya chico que empieza a primer grado que no quiere ir a la escuela y que no quiera dar ese saltito. Ahora, si a las 2 semanas se enfrentó con frustración y con frustración y con frustración, me parece re sano que no quiera ir después, ¿no? Que se vada de algo que lo está frustrando. Y ahora sí, vuelvo a esto que lo dije todo rápido la otra vez. Por un lado, plantear esto, la necesidad de tener en cuenta todas estas cuestiones en la normalidad. ¿Qué pasa con los chicos que tienen dislexia, que tienen otra mirada de la lectoescritura? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar a que se enfrenten en primer grado con la lectoescritura? Supongamos que no los enfrentamos para nada ahora, como algunos se niegan, para nada. ¿Esperamos a primer grado en que ellos empiecen, primer grado se enfrenten con la lectoescritura? No, ¿por qué? Porque ese cerebro con el que él viene ya de fábrica es el mismo cerebro de que somos Homo sapiens, ¿no? ¿Y qué pasa? El cerebro está preparado para enfrentarse a lo que la cultura fue construyendo y va adaptando y asimilando en función de lo que la cultura le ofrece. La lectoescritura es cultura, ¿sí? Entonces, ese cerebro va encontrando zonas que que se inventó culturalmente pueden asimilar mejor este invento de la sociedad. ¿Soy clara? Entonces, ¿qué zonas va a encontrar el cerebro para trabajar mejor con esta lectoescritura? Y son esas zonas que ya decíamos que desde la semana 16 a 20 ya estaban predispuestas a ser distintas. Entonces, por un lado, ese cerebro va a procesar lo que la sociedad inventó con las zonas. No espera el cerebro a que empiece primer grado y le salta un lóbulo para trabajar lectoescritura. No, son las zonas que ya estaban preparadas para otras actividades que fueron mejor preparadas para la lectoescritura. Pero por otro lado, esas zonas ya estaban distintas. Ya el área del lenguaje tenía todas estas ectopías, ¿se acuerdan? Todas estas verruguitas, justamente donde el área que se ocupa de la decodificación, de la percepción fonética, o sea, ya desde el vamos sabemos que eso está distinto. El cuerpo calloso, esto de la velocidad de nominación, la transferencia interhemisférica, el cerebelo, esto de la discaligrafía. Entonces, por un lado teníamos el mismo cerebro que los Homo sapiens, que somos Homo sapiens. Por otro lado, usamos estas zonas que ya sabemos que son distintas, no lo sabemos, pero ya vienen así de fábrica. Y por otro lado, tampoco podemos esperar, porque entre los 5 y los 7 años el cerebro hace una poda y reorganiza las habilidades que necesitamos.
y abre una gran ventana de oportunidades para que insertemos modificaciones más perdurables en el tiempo. Más o menos, no sé si lo dije acá, no, digamos, esto que yo decía que el cerebro nuestro es el mismo que el de los homos, que hace desde que somos homo sapiens. Un nene que nace acá nace con el mismo cerebro que si ese nene lo hubiéramos llevado a China o que fuera esquimal. ¿Qué pasa? Cuando empieza a desarrollar el lenguaje hay un montón de eslaboncitos que no necesita porque está acá y no está en Francia que usan la R que a mí no me sale. ¿Sí? Entonces, a los 2 años hay una gran poda y hay una organización ya en función del lenguaje que utiliza. Por eso es que los chicos que nacen en ambientes bilingües tienen esa mucha más facilidad. ¿Sí? O los esquimales, que me parece que lo dije acá, que distinguen 7 blancos distintos. Nosotros no necesitamos distinguir 7 blancos distintos. Entonces, ¿para qué vamos a seguir interconexionando nuestras neuronas en relación a eso cuando quizás lo que necesitamos está en otro lugar? Entonces, en ese momento hace una poda. A los 5 y 6 años vuelve a hacer otra poda. En función de cómo avanzamos en los requerimientos estos socioculturales que tenemos. Entonces, es muy importante trabajar antes, no esperar a que llegue 2º, 3er grado y decíamos, este nene algo le veía distinto y ya está, ya le podemos diagnosticar ahora. Entonces, se acuerdan de este cuadro y que veíamos que la gran dificultad de los disléxicos estaba en pasar de esa conversión grafema-fonema a un léxico visual rápido, ¿sí? Por eso la gran importancia de trabajar conciencia fonológica, que es lo que nos va a permitir agilizar, viabilizar toda esta línea amarilla, naranja, hasta ver de llegar lo más posible a una línea verde. ¿Sí? Entonces, me parece que está después, en lo que dice Jesús Alegría, que el gran descubrimiento de la psicología contemporánea es ver la interrelación que hay entre la conciencia fonológica y los buenos lectores. Entonces, trabajar conciencia fonológica, es decir, la habilidad para ejecutar operaciones mentales sobre el output del habla, que muchos lo pusieron en las planificaciones. Le saco una sílaba, le pongo una sílaba, invierto las sílabas, saco una letra, pongo una letra, invierto letras, cambio. Bueno, me copé con Jesús Alegría, pero realmente está bueno. Puse artículos de él en la bibliografía. Sí. Hace muy buenos aportes desde la psicología cognitiva. Y fíjense lo que dice, el ser humano es capaz de analizar la estructura fonémica de la lengua. Si no fuera así, no la hubiera inventado alfabética, si no puede analizar. Justamente ahí está la gran abstracción que uno requiere cuando tiene que escribir o leer en una escritura alfabética. Pero no todos somos inventores. La mayoría necesitamos que nos enseñen su funcionamiento. Y en esta enseñanza del funcionamiento, este empujoncito que quizás necesita el chico, va a haber un gran feedback, un gran ida y vuelta entre la conciencia fonológica y el principio alfabético. Va a trabajar conciencia fonológica, va a ayudar al principio alfabético, y trabajar principio alfabético va a ayudar a la conciencia fonológica. Bravo Valdivieso, también puse en el aula virtual, nos habla de que la conciencia fonológica es una zona de desarrollo próximo. ¿Qué es esto que yo les decía? El trabajar con conciencia fonológica nos acerca cada vez más al principio alfabético. Entonces, todo esto es lo que yo un poco hablé rápido esa vez que estábamos todos a lo último cansados. Investigaciones hechas, miren, por Parcel, Parrilla, yo, Bellutino. Yo me tomé el trabajo de buscar de qué universidades eran, porque muchos no sabía. Por ejemplo, Bellutino me sonaba que era italiano, y no, son todas de universidades anglosajonas. Pero nos dicen
que un predictor lector, es decir, un predictor de que puede que haya alguna dificultad luego en este niño en la lectoescritura, es la conciencia fonológica. Y fíjense, todos en un idioma anglosajón, que hablábamos la otra vez que el inglés requiere de conciencia fonológica, pero requiere también mucho de ese input visual. ¿Se acuerdan que si vamos fonema por fonema, quizás no llegamos a la palabra? Que le cuesta encontrar su nombre. ¿Vieron cuando ponen en la salita de 5, es que ponen en los percheritos el nombre? Si no tiene el dibujito, que era el patito de él, no puede encontrar su nombre. La posibilidad de escribir pseudopalabras ya requiere bien de un principio alfabético. Ya tiene que haber una muy buena regla de conversión grafema-fonema para escribir Matu en vez de Matías. ¿Sí? Y bravo Valdivieso, que ahora sí nos vamos a nuestro idioma, a un idioma en el que la regla de conversión grafema-fonema es absolutamente exhaustiva, que lo hablábamos, es transparente. Nosotros no podemos leer una palabra que no sea del modo en que la estamos leyendo. Nos dice, en 1991-92 nos decía que era un buen indicador esto, discriminar el primer fonema de la palabra en chicos que antes de empezar primer grado. Digo, a ver, ¿con qué empieza ananá? Que ellos sepan decir con A. ¿Con qué empieza mate? Que sepan decir no la M. Y reconocer algunos nombres supuestamente conocidos, el nombre de la mamá, su nombre y el nombre del amiguito, y de 5 letras del alfabeto, que pueden ser las vocales. Con esos 3 ítems, si ya había una diferencia, ya podíamos estar prestándole más atención. En el 2002 le agrega reconocimiento semántico, es decir, que pueda acceder al significado, la memoria verbal, velocidad para nominar, abstracción y categorización verbal. Igualmente, no sé si recuerdan el cuadro que dimos la primera vez, que decíamos los aspectos que son periféricos respecto de la dislexia, los que son significativos y los que son específicos. Los periféricos eran la organización espacial, la organización visual. Memoria verbal y velocidad de nominación y abstracción y categorización lo plantea como significativo, pero no como específico de la dislexia. Sí, dificultades en conciencia fonológica y en el bucle fonológico, ¿se acuerdan ahora lo que era de memoria operativa? Sí son específicos de dislexia. Entonces, esto también se los conté rápido la otra vez, Ariel Cuadros y Trías, que son uruguayos y que en Uruguay hacen un montón de hermosas investigaciones, será porque es chiquito y más fácil de baremar después, pero hacen, y las dejan las escuelas y todo, trabajaron con 51 niños de 68 meses de edad promedio, fíjense que es preescolar, 16 sesiones de media hora, 8 sesiones continuadas semanales, en el jardín, en el mismo jardín y con sus docentes hicieron 3 grupos. Uno control, que trabajaban cuestiones matemáticas, otro que trabajó conciencia fonológica solamente y otro que trabajó conciencia fonológica unido a principio alfabético. Entonces, este fue las medias que sacaron, y fíjense que el grupo control, es decir, el que no trabajó con conciencia fonológica ni principio alfabético, siempre está por debajo de los otros dos. En el único que está igual que trabajar solamente con conciencia fonológica es en aislar el sonido, ¿sí? Pero fíjense que siempre el haber trabajado con conciencia fonológica y con conciencia fonológica y principio alfabético les da una mejor performance. Mucho, miren en segmentar. Una consulta, ¿esos son 51 casos de chicos con dislexia o todos? No, todos. 51 nenes al azar, que los repartieron al azar en 3 grupos.
Uno trabajó con unas colecciones de matemáticas, nada que sea relativo a la lectoescritura. Otro trabajó con conciencia fonológica y otro trabajó con ciencia fonológica y le implementaron el tema del principio alfabético. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en la segmentación, hay 2 desviaciones medias para arriba. Fíjense, de 7, que el grupo control, a 10,7 y a 12,4. Y en realidad, en casi todas también está mejor el haber trabajado con los 2. Entonces, las conclusiones son que la conciencia fonológica es entrenable, hay que trabajarla. Como decía Jesús Alegría, hay que darles un empujoncito. Que la enseñanza produce mejoras en las habilidades metafonológicas y se produce esa retroalimentación, también lo de la zona de desarrollo próximo entre la conciencia fonológica y el principio alfabético, y que los niños de 5 años tiene muy buena relevancia trabajar con los fonemas. ¿Por qué? Porque acá hay otra investigación y fíjense que trabajaron con chicos entre 5 y 7 años de este lado y con chicos de 8 a 11 allá a la derecha. Fíjense que trabajaron con los más chiquitos 4 sesiones semanales, 20 minutos en grupos pequeños o de a 1, y mejoró mucho el nivel de fluidez lectora, es decir, esa conciencia fonológica ayudó a que mejoren esa fluidez que era lo que estaba obstaculizado en el cuadro, ¿se acuerdan que estaba esa flechita? Y que mantuvieron los logros, y es eso lo que estaba diciendo yo, de la necesidad de trabajar ya, de esta ventana de oportunidades que nos presenta el cerebro ya. En cambio, en los chicos que se trabajó entre 8 y 11 años, se trabajó con 10 sesiones semanales, en el otro era 4. 50 minutos duraban las sesiones, en el otro era 20. Y si bien mejoraron, no alcanzaron los promedios de mejora del anterior grupo y los logros no siempre se mantuvieron. ¿Qué veíamos? No les traje eso, la había traído la otra vez. Veíamos el desfasaje que hay en conciencia fonológica en trabajar con chicos que ya sabemos que tienen dificultades, en supuestos chicos disléxicos. En primer grado, las diferencias que hay. En segundo grado, las diferencias que hay. Y en tercer grado se equiparan. Porque vuelvo a lo mismo, el lenguaje castellano es absolutamente transparente, entonces acceden a la decodificación. Y bien, pero les lleva más tiempo, no está el tiempo acá involucrado, ¿sí? Este es el trabajo que hizo, que se llama Ayudando a Futuros Lectores, que es lo que yo le decía recién de las diferencias entre chicos con dificultad y no. Y bueno, está re lindo, son 16 encuentros que se pueden plantear en el jardín y que empiezan con una rima siempre igual, que tienen que decir todos, con títeres y qué sé yo, pero van trabajando esto, de aislar fonemas, de aislar sílabas, de agregar sílabas, de aislar fonemas, de agregar fonemas, de intercambiar. Bueno, y ahora sí llegamos recién a la primaria. Vuelvo al cuadrito. Entonces piensen que en la primaria lo que empiezo haciendo yo es favoreciendo que todos los eslabones de esa cadena naranja tienen que estar bien articulados y tienen que estar bien estimulados, porque eso es lo que va a lograr la fluidez para después pasar al verde. Entonces les puse objetivos que plantearon ustedes. Estos son de primer grado, fíjense, incorporar las palabras que va percibiendo, integrando los signos gráficos con sus correspondencias fonológicas. Piensen en el cuadro anterior. Memorizar visualmente patrones de letras individuales. Recuerden lo que hablábamos en el jardín. Escribir adecuadamente las palabras respetando el espacio y la direccionalidad de la escritura. Recuerden lo que hablábamos del jardín. Reproducir las letras y las palabras con sus sonidos y significados. Reconocer y leer su propia escritura y la de los demás.
Me encantó el planteo que me hicieron de acá de primer grado, que me cuenta lo del el método, sistema, ECOS. ¿Cómo es? Sistema, método. Programa, eso era. Me encantó porque fíjense cómo plantea estrategias léxicas, ¿no? Contar el número de palabras, identificar una palabra en una adivinanza. Piensen eso que yo les había dicho de hacer ese de las oraciones incrementadas. Estrategias silábicas, identificar sílabas iguales en una palabra, formar palabras sumando sílabas, formar nuevas palabras omitiendo sílabas, que esto lo puedo hacer solamente desde la conciencia fonológica. Después, las actividades que plantean, dicen, encuentro sílabas desde lo visual, sílabas que son iguales o palabras que empiecen con la misma sílaba. Las estrategias, hasta llegar a las estrategias fonológicas, identificar fonemas, contar sonidos, buscar y reconocer palabras cortas, largas, adicionar fonemas, omitir, armar y desarmar palabras, buscar otras palabras con sonidos iguales, reemplazar un fonema por otro. A ver qué sigue. Me encantó porque están planteadas así. Hay actividades de discriminación auditiva, ¿se acuerdan en el cuadrito que tenían que llegar a ese lexicón, a ese diccionario auditivo que tiene que estar bien armado? Si el nene no escucha bien o no habla bien, no vamos a poder hacer esa regla de conversión. También lo plantea desde que la seño le diga sílabas tapándose la boca y que él las reconozca cuáles son iguales, plantea que él diga nombres y reconozca lo que, o en una rima que identifique una palabra, ¿sí? Discriminación visual también hay uno, acá también hay uno de figura a fondo y hay algunas ya de letras que pongan todas las letras B juntas, todas las D juntas, como después que lleguen a encontrar las palabras o sílabas. Y lo metalingüístico ahí es que cada nombre, lo visual es que encuentre las palabras iguales, solamente desde lo visual. Y en lo metalingüístico están, por ejemplo, dibujitos con las palabras y tienen que asociar. ¿Está? Ahora, me encanta porque si ustedes ven los dos cuadros que estuvimos planteando, atiende a todos los cuadros. No termino de adherir al tema de la presentación de todas las letras juntas. Yo sé que me van a decir, pero los chicos aprenden. Bueno, ya es la cuarta, así que estoy canchera, les digo cualquier cosa. Pero me parece, nos daba un buen ejemplo Mariano Escándar cuando vino a dar la charla. Y nos decía que lo invitaron a una escuela en Buenos Aires que directamente, yo quise poner una imagen de esa, pero a ver si quedó. No quedó. Bueno, que en vez de tener escaleras, directamente la escuela tenía todo rampas. Entonces, de tener escaleras, directamente habían construido la escuela todo con rampas. Entonces, ¿por qué es que traigo esto acá? Porque ahí no se necesitó hacer ninguna adecuación edilicia. Ya era todo para todos. Entonces, me parece que si bien muchos de los chicos pueden acceder a las 4 letras juntas, hacer esa discriminación auditiva, ese análisis auditivo, buscar la regla de conversión, buscar el patrón visual de la letra, todo eso, hay muchos chicos que lo pueden hacer, hay otros que no. Y me parece realmente que podría estar bien secuenciado el trabajar hasta que adquieran bien la regla de conversión en imprenta mayúscula y después es un clic. Porque una vez que ya saben que matemática es M-A-E-T, después en vez de esta M es esta y les resulta mucho más fácil. Bueno, acá estaba lo que yo les decía de Jesús Alegría. Ven que el descubrimiento de la existencia de una relación fuerte entre la conciencia fonológica del niño y sus procesos en el aprendizaje de lectura, alguno iba a aparecer, de la lectura es uno de los mayores éxitos de la psicología contemporánea. Bueno, esto también lo extraje de un trabajo que me mandaron, que me gustaron todos,
las características de los disléxicos. Entonces, son pensadores visuales, sí, sabemos por qué, ¿se acuerdan de los dos hemisferios? Poseen una hipersensibilidad que suele afectar a todos sus sentidos. También decía que son muy perceptivos de lo que pasa en el entorno. Son lentos para recordar la información, ¿se acuerdan lo de el cerebelo? No completa una serie de instrucciones verbales, la dificultad en lo secuencial, problemas para mantener la atención. Hay mucha comorbilidad con trastorno de atención, o muchas veces la atención no la pueden sostener porque es tanto el esfuerzo que le ponen que va en detrimento de eso. Excelente memoria a largo plazo para experiencias y lugares y caras. Y en esto es lo que ellos después se basan para poder comprender lo que leen. Ese retén episódico que yo les decía hoy, que tiene que estar muy bien cargada esa cajita, entonces cuando ellos enganchan más o menos de qué se trata, traer los conocimientos previos que tienen como para llegar medianamente a una comprensión. Gran curiosidad y creatividad, son altamente intuitivos, perspicaces, piensan y perciben de una manera multidimensional, y vuelvo a la necesidad de que seamos multidimensionales en la propuesta pedagógica. Tienen una gran imaginación, lectura con errores y muy laboriosa, lectura correcta pero no automática, dificultad para conectar letras y sonidos y para descifrar las palabras aprendidas, y dificultad para decodificar palabras aisladas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esto? Mejorar la autoconfianza. Habíamos dicho que son perceptivos del entorno. Si la seño le dice, por más que está bien que no le diga que lea en el público, pero frente a los chicos, pero le dice, no, vos no leas. Son muy perceptivos de eso. Y dice, no, la seño no quiere que lea, pero quizás la seño lo hace bien, y realmente de corazón, pero esa carita ya para él significó mucho. Limitar el número de instrucciones verbales de una vez por esas dificultades secuenciales, hacerlas de forma visual. Estos chicos tienen un gran problema, que es como no apelan mucho a la escritura, y sobre todo a la escritura, tienen que tener una memoria a largo plazo muy gorda para poder recordar. Yo en cada agenda que tengo le escribo un pensamiento que me encantó, que es de Sócrates, que dice: cuando el hombre invente la escritura, el olvido se instalará en sus almas. Porque realmente nosotros escribimos y nos olvidamos porque lo tenemos escrito. Yo tengo los turnos de los pacientes ahí y no es que tengo que estar recordando. Ellos tienen que vivir recordando. Entonces, ponerle patrones visuales, íconos, para que ellos se acuerden, está bueno. Ofrecer el trabajo al niño en pequeñas cantidades, porque realmente es mucho el esfuerzo que les deben poner, y utilizar técnicas de aprendizaje multisensorial. Este trabajo de primero lo plantean... No, este es el trabajo de tercero ya, que plantea contenidos, es un cuento y plantea qué hacer ante ese cuento, ¿no? Entonces, fíjense, ante contenidos literarios. Entonces, estamos ahora en esto. Hasta ahora fuimos viendo todo el engranaje que hay que tener bien aceitado para llegar al sistema de alfabetización. Vimos en el primer grado cuando se va consolidando esto. Y ahora ya cuando esa lectura y escritura empieza a resultar funcional, es un recurso en este caso es un recurso para trabajar un contenido literario, para trabajar un cuento. Marcela, una cosita de la tipografía, que nosotros, ¿se acuerdan que en una de las charlas las profesoras dijeron la letra Open Dislexia? Y la probamos, la bajamos, la instalamos y estamos haciendo ahora, vieron del proyecto Voces, que nosotros distribuimos material en las escuelas, estamos preparando que los próximos, como decía ella, rampas para todos los textos que nosotros les mandemos en los CD van a estar en Open Dislexia, que es una letra linda para todos, pero que además facilita por el peso visual que no se le den vuelta a las letras. Entonces lo vamos a pasar a PDF para que si ustedes cuando lo abren en una máquina que no tenga esa tipografía instalada,
la puedan ver bien, pero además está el vínculo para bajarlo porque es muy sencillo de bajar. Es gratuito, es fácil de bajar y uno la copia a la carpetita de las fuentes del Windows y puede hacer todos los documentos directamente con eso, imprimirlo y le facilita más todavía la lectura. Bueno. Sería una letra para toda, no puedo. Sí, sí. Ah, mira, no sabía que preguntaban sugerencias. Hay en otros países hay libros para chicos con dislexia y otros que no, que en realidad el contenido, vuelvo a lo mismo, el contenido y el objetivo no están afectados. Lo que se afecta es el recurso, la actividad, ¿sí? Y quizás tienen, en vez de todo un cuento con pictogramas, y bueno, ya con eso el chico puede apelar a su libro y poder ir aprendiendo desde ahí. Fíjense entonces, ante un cuento lo que plantean es anticipar el cuento para que el alumno lo tenga en su hogar unos días previos a la realización de la actividad y se lo pueda leer otra persona. Ven acá ya la lectura y la escritura, van a ver, está siendo instrumental, no es el contenido en sí. ¿Sí? El cuento estará escrito en letra Arial, número 12, interlineado 1,5. ¿Por qué? Porque está bueno también que él lea algunos parrafitos, no solo que se lo lean. Reducción de la... Y después le habían dado unas escenas para que puedan organizar de nuevo el texto. Entonces, unas viñetas. Entonces, reducción de la cantidad de escenas a enumerar y simplificación de las escenas que no sean difíciles los dibujos por la cuestión figura-fondo. Muy rico, muy bien. Después tenían que leer las oraciones y pintar con un círculo las que pertenecen al cuento. Entonces, ante eso, las oraciones estaban en letra cursiva, la pasan al Arial. O si no, si lo va a hacer solo, en vez de ser 6 oraciones, son 3 o 4, porque le lleva más tiempo el descifrado. Otra opción es que directamente sean las 6, pero que se las lea el docente y que él solamente pinte. Y, por ejemplo, ante esto, conversar. ¿Crees que está bien la actitud del perro y del pato, qué sé yo? ¿Por qué? Y es toda una cuestión de lectura comprensiva, de preguntar si realmente comprendió. Y fíjense, sin modificación, en esta actividad el niño disléxico puede desempeñarse sin dificultad. Es justamente en este tipo de actividades donde se puede potenciar y ponderar su participación. Está... muy bien direccionado y fíjense cómo en esto pueden realmente ser el que cuente qué sé yo, cómo se sentía el perro porque tiene esa percepción de todo y los otros ni se dan cuenta quizás. Y la última actividad, creo que era que plantean acá, era buscar qué dijeron esos personajes en el cuento y escribirlo con tu propia palabra y están los 2 dibujitos y el globito. Entonces, reemplazo de las figuras por otras más claras, porque realmente no están lindas y claras las figuras. Reemplazo de la escritura con palabras propias, con la búsqueda en el cuento de alguna partecita que dice cada personaje, o si no, que el docente le lea textualmente lo que dice en el cuento cada personaje y que el niño haga alguna cosa con sus propias palabras. Fíjense, vuelvo a lo mismo, objetivos y contenidos no se modificaron y acá la lectura y la escritura están como funcionales. Por eso esa es la diapositiva que no olvidé de poner, que es la que las adecuaciones que se precisan son de acceso, ¿sí? Bien. Otro de los trabajos son actividades metacognitivas. Y es metalingüística lo que se pone. Bueno, que se trabajó los sustantivos propios y comunes, género y número. También acá la lectura y la escritura están como instrumentales, no son el contenido en sí. Entonces, hacer lectura previa y explicarlo oralmente, a ver qué era esto. Estas son las intervenciones que plantean, ahí hay otro error, mira,
Estas son las intervenciones que plantean en general para toda la actividad. Lectura previa, explicarlo oralmente con soportes visuales, plantea un cuento, plantea que dibujen en el pizarrón algunos sustantivos, ¿sí? No exponerlo a la lectura en voz alta, que algún compañero puede leerlo o el adulto, el tamaño de la letra, señalarle la palabra clave en la consigna escrita y anticipar los textos. Esto está dado en general. Ahora, la actividad en sí es determinar género y número de algunas palabras. Está muy bueno porque, lo tengo impreso acá, porque tienen iconitos. A ver si lo puedo mostrar. ¿Ven? Singular, plural, ¿lo ven? Y femenino y masculino, ¿sí? ¿Está? Bien, lo que yo le agregaría es otro trabajo más a ustedes. Que le busquen la forma en que ese femenino, que es una nena, tenga una F o algo que nos dé el indicador para que después pueda asociar a la nominación. Y que ese masculino, que es un nene, le busquen, que está bien del principio que reconozcan, pero tienen que llegar a nominarlo. Entonces, como una adecuación que yo he hecho en chicos de tercero es, está bien, con que lo reconozcan, ya está. Ahora, el siguiente paso es que llegue a nominarlo. Entonces, buscar que este icono tenga o una M, el hombre, que la M sea el pantalón o no sé qué. Lo mismo con singular o plural. Pero el trabajo está bárbaro porque se maneja mucho con iconos, que es el soporte visual que ellos necesitan. ¿Ven? Leer, escribir, escuchar, señalar. Y si no, con... Una cosita, el tema de los iconos, ¿cómo nos ayuda a nosotros en la alfabetización digital? El aula virtual nuestra tiene iconos, entonces cuando uno no sabe dónde mandarla, donde hay un foro vemos que hay dos caritas enfrentadas, cuando vemos que hay un PDF, cuando tenemos que entregar una tarea, acá no la pusimos así, sino es una manito que entrega un papel. Los iconos también nos sirven a nosotros, que somos inmigrantes digitales, para ir aprendiendo cuestiones que para nosotros eran muy lejanas. El entorno gráfico de computadora facilitó muchísimo que nosotros, los inmigrantes digitales, pudiéramos aprender, porque lo icónico, digamos, baja un nivel de simbolización y lo hace un poco más accesible. O sea que fíjense que esas adecuaciones también las tuvieron los informáticos para con nosotros. Y es también cuando los chicos que tienen 4 años agarran la computadora y se manejan con la computadora y se meten en un programa y entonces dice, ¿cómo si no sabe leer? Se basa justamente en lo icónico. Entonces, esto de plantear para que no tengan que leer, que ellos tienen que leerla con tal cosa, leer tal página del libro, con mostrar el icono y el número de la página ya lo estamos ayudando. O si no, lo otro que dice es señalar la palabra clave, ponérsela en negrita o ponérsela más grande, como para que ellos focalicen en eso y hasta que no comprendan eso, no sigan. Yo, por ejemplo, trabajo en el consultorio con unas planillas que les invento a ellos y son consignas simples en el contenido en sí, pero lo que yo justamente trabajo es que ellos lean la consigna y sepan qué hacer. Entonces, por ejemplo, dice, redondeo las palabras que empiezan con A, en chicos de sexto grado quizás, ¿no? Subrayo, otra cosa, resalto, otra cosa, que ellos vayan viendo que este
verbo, que no le digo que es el verbo, pero que esto me está indicando qué es lo que tengo que hacer. Entonces, si digo resalto y ellos llegaron a leer resalto, tienen que agarrar el resaltador y ya tenerlo para después con eso, que ya no lo necesitan guardar en la memoria, saber qué tengo que hacer con eso. ¿Sí? Bien. Ah, esa es la última. Entonces, en realidad la última era la de las adecuaciones, pero fíjense cómo a medida que avanzamos en la escolaridad tenemos que focalizar bien a dónde está nuestro objetivo. Si nuestro objetivo era que sepan sustantivos, adjetivos, verbos, el sustantivo, es el mío, sustantivos comunes, propios, con que yo le lea el texto, ya ellos me lo y van levantando la mano, ya está. Y no es necesario que tengan que leerlo o que tengan que copiar la oración para que después de lo que copiaron de la oración tengo que subrayar con rojo cuáles son los sustantivos. ¿Está? Entonces, como a medida que ya deja de ser muy el contenido en sí y empieza a ser instrumental, se posicionó. Y empieza a ser instrumental, ¿cómo tengo que ver? De pasarle por el costado o que sea la actividad que menos le ocupa a él y sí la que yo quiero trabajar. ¿Sí? Bueno, no sé qué hora es. Estamos re bien. Ah, estamos perfectos. Y bueno, esto podemos después charlarlo. Yo les traje 1 minuto y medio menos de una película que se llama El Lector. ¿La vieron? No, yo la había visto hace bastante y la vi, se ve que así, y no le presté atención tan minuciosamente este 1 minuto y medio que nos mostraron en el Congreso de Neuroeducación, que realmente te pone la piel de gallina. ¿Qué es lo que implica el acceder al código de la lectoescritura? Mírenla. Listo. Bueno, ¿qué vieron? Las estrategias que usa para comprender. Ajá. Cuenta las palabras y las reconoce en el contexto. Porque redondeo la palabra, casi todo lo que estuvimos más o menos hablando. Las estrategias. La tristeza, la amargura, la cara de desesperación. La ayuda que le implica tener el texto leído por otro, para mí también. Ajá. ¿Qué tenés para decir? Yo
¿Sos terapista? Estaba fijándome en cómo tiembla y cómo se ¿Cómo, prepara y cómo toma el cómo lápiz. toma el lápiz? A ella nadie le había enseñado a tomar el lápiz. Vieron que se ayuda con la otra mano a agarrar el lápiz, ¿no? La ansiedad. Era una señora que no sabía leer. No sé si me dijeron que no vieron la película. Ella ocultaba esto. En realidad el personaje siempre ocultó que no sabía leer y la gente no se daba cuenta que no sabía leer. Hasta rechazó un trabajo que la posicionaba mejor porque la obligaba a estar en una oficina. Entonces, al saber esta dificultad, llega hasta, porque el lugar donde se ve ahí es una cárcel. Está presa porque firmó una declaración sin saber lo que estaba firmando, y cuando acusan, bueno, eran 5 personas, creo, un poco más, la única que queda presa por siempre es ella, por no saber leer. Y este lector, que es el personaje masculino, cuando ellos estaban en parejas, ella le decía que le gustaba mucho la literatura y él le leía. Por eso cuando se reencuentran, él le grababa, estando ella en la cárcel, los libros. Por eso se ve cuando ella busca. Vieron también ese gesto cuando está en la biblioteca, que mira para todos lados como diciendo, acá está el mundo. Y cuando ella puede escuchar, que esto de la memoria auditiva, que decía Marcela, y ahí empieza a contar y a marcar. Después de esto, tiene como una tirita así, la misma base de palabras. Y va tirando la tirita y va formando otras palabras con eso. Buenísimo, me encantó eso. Sí, y más allá de lo cognitivo, que fue lo primero que les surgió a ustedes, porque yo los vengo con eso, ¿no? Pero todo el desafío, el encontrarse con este mundo de las letras, la premura que ella tiene, que agarra la latita y rápido quiere empezar a descubrir y a insertarse en este mundo que para ella le había sido totalmente ajeno, y toma la decisión de insertarse ahora en ese mundo. Yo lo traje a esto ahora porque me parecía que era justo como corolario para nuestros niños, de pensar que también con esa premura, con esas ganas, con esa ansiedad, con esa angustia muchas veces, se enfrentan a este mundo de las letras, ¿no? Algunos encuentran algunas estrategias propias, quizás como ellas, otros necesitan ese empujoncito, pero todos se enfrentan con este desafío, ¿no? No lo mencioné en la película, pero creo que tiene que ver también. El personaje termina suicidándose porque no tiene el acompañamiento de la persona que porque bueno, era importante, esto era importante, porque al no tener el acompañamiento de la persona que le leía y que fue importante y que le acerca el mundo y la cultura, y no lo sintió así, termina con su vida. Entonces yo creo que como docentes uno tiene que tener en cuenta esto, como dijo Marcela, y en esa primera foto que comienza el encuentro de hoy, de este niño con tanta alegría y tan contento por el primer grado y por las ganas de aprender en la escuela, que esto no vaya, que esto se perdure, digamos, durante toda su escolaridad. Ese sería el objetivo como docentes que uno tiene que tener, que no se pierda la alegría por aprender. ¿Alguna pregunta? Bueno, en el próximo encuentro también voy a compilar ahora, voy a ver si lo puedo hacer por áreas, si voy a trabajar un poco el área de matemáticas que en el foro estaban pidiendo. Vamos a ver la cantidad de trabajos que mandan también.
y vamos a presentar a la asociación como cierre. Gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos el jueves que viene, el último encuentro, a los que están viéndonos y a los que puedan venir, así podemos darle un cierre.